No sé si muchos de los que están ahora presenciaron la clase pasada. Sería bueno porque es una continuidad, una clase de la otra. Y entonces se pierde un poco esa situación de si no presenciaron. Pero bueno, podemos arrancar igual de la misma manera. Hay cosas que no se pueden saltear cuando uno va a estudiar dosis o cuando va a estudiar factor goteo. Y por más de que parezca redundante para algunos que van más adelantados, otros que van más atrasados y no entienden ciertos conceptos, vamos a volverlos a decir. No pueden dejar de saber que 1 centímetro cúbico y 1 mililitro es lo mismo. Cuando yo digo 1 mililitro y digo 1 centímetro cúbico, estoy diciendo lo mismo. Por favor, cierren los micrófonos. Cuando digo 1 centímetro cúbico y digo 20 macrogotas, estoy diciendo lo mismo. Cuando digo 1 centímetro cúbico y 60 microgotas, estoy diciendo lo mismo. También estoy diciendo lo mismo cuando hago el equivalente de decir que 20 macrogotas es igual a 60 microgotas, lo que sería que una macrogota equivale a 3 microgotas. 1 litro equivale a 1000 mililitros, 1 gramo equivale a 1000 miligramos, 1 miligramo a 1000 microgramos. Cuestiones obvias, pero a veces no son tan obvias y se traban. 1 gramo entonces son 1000 miligramos, 10 gramos 10.000 miligramos. Si de repente fuera al revés, 1000 miligramos es igual a 1 gramo, 10.000 miligramos es igual a 10 gramos. La conversión, las medidas de equivalencia deben conocerlas porque a veces esta cuestión es lo que los dificulta y de repente en esa situación no pueden manejar ciertos problemas. Un macrogotero, en un macrogotero, entonces nuevamente lo decimos, 1 mililitro equivale a 20 gotas. Cuando pasa en un macrogotero 1 mililitro, están pasando 20 macrogotas. Y cuando pasa 1 mililitro en microgotero, están pasando 60 microgotas. Existen diferentes vías. Digamos que deben saber que las vías B13 y las B14 son las que se utilizan para los macrogoteros, o sea, mejor dicho, para los normogoteros. Y por lo tanto, es una constante de que 1 mililitro, como dijimos, son 60 gotas que van a pasar por un minuto. Si utilizamos una guía B17, es la que se utiliza en los microgoteros y para que pase 1 mililitro en un minuto deben pasar 60 microgotas. Si lo que se utiliza es una bomba de infusión, el factor goteo en la bomba de infusión también es de 60. Esto está estandarizado, o sea, las empresas ya tienen estandarizado que los equipos de microgotero van a pasar 60 gotas por mililitro en el uso pediátrico, que los macrogoteros, por eso hago la diferencia de macrogotero y normogotero, muchas veces dice macrogotero, verdaderamente es el normogoteo, es el de 20 gotas por mililitro.
pero tengan en cuenta que existen otros equipos que pueden pasar 10 gotas por mililitro. Por favor, apaguen los micrófonos. Y que los equipos de transfusión de sangre lo que hacen es pasar 15 gotas por mililitro. En esta primera parte de estudios vamos a hablar de los equipos que pasan a 20 gotas por mililitro y los microgoteros que pasan a 60 gotas por mililitro. Pero tengan en cuenta que los equipos de transfusión de sangre es diferente, pasan 15 gotas por mililitros y existen equipos que se llaman de macrogoteros específicos y pasan 10 gotas por mililitro. Otra cuestión que deben saber es que cuando se prescribe un plan de hidratación para un paciente, ese plan de hidratación está indicado para 24 horas. O sea, yo digo que en 24 horas voy a pasar 1000 mililitros, o voy a pasar 2000 mililitros, o voy a pasar 3000 mililitros. Es la indicación para 24 horas. Si después por alguna razón el plan se interrumpe, bueno, se interrumpirá, pero hasta el momento que se interrumpe o existe una nueva indicación, el plan está indicado para que en 24 horas pase el volumen de líquido, el volumen de suero que yo estoy indicando. Tengan en cuenta que la mayoría de los problemas que van a realizar están de acuerdo a sachet de 500 mililitros, pero también vienen sachet de 250 y vienen sachet de 100 mililitros. Pero la mayoría de los problemas que ustedes van a ver en esta parte de estudiantes van a ser de sueros que contienen 500 mililitros. La primera cuestión y sencilla para resolver tiene que ver con una cuestión de que les voy a decir, y después vamos a ver por dónde viene, la regla más fácil para ver un goteo. ¿Cómo es lo más sencillo que existe para ver un goteo? Bueno, en algunos lugares habrán visto que existe lo que se llama la regla del 7. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un suero de 500 mililitros y lo pongo a 7 gotas por minuto, ese suero va a tardar 24 horas en pasar. Por lo tanto, si yo tengo 2 sueros, van a ser 1000 mililitros y van a pasar 14 gotas. Y así sucesivamente. ¿De dónde sale esto? ¿Es así de cierto? Bueno, ¿cómo sé que 500 mililitros pasan en 24 horas si lo pongo a 7 gotas por minuto? Hagamos algunas cuentas. 24 horas equivalen a 1440 minutos. Por lo tanto, si en 1440 minutos yo paso un sachet de suero, o sea, 500 mililitros, y yo quiero saber cuánto pasa en un minuto, cuántos mililitros voy a pasar en un minuto, hago la regla de 3 simple que vimos en la clase pasada, el producto de los medios sobre el extremo conocido, o sea, 1 por 500 dividido 1440, y eso me da un valor de 0,35 mililitros. Significa que en un minuto van a pasar 0,35 mililitros. Verdaderamente lo redondeé al número porque si ustedes hacen la cuenta da 0,347. Siempre se busca un redondeo.
Entonces yo sé que en un minuto pasan 0,35 mililitros. Por lo tanto, si yo sé que 1 mililitro son 20 gotas, ya lo habíamos visto arriba, esto es algo que tiene que estar memorizado y que no se tiene que ver. 20 gotas equivalen a 1 mililitro. Entonces, si 1 mililitro son 20 gotas por minuto, ¿cuánto van a ser en gotas por minuto? 0,35 mililitros. Nuevamente, si hago la regla de 3 simple, 0,35 por 20 dividido 1, y ahí me da que son 7 gotas por minuto. Por lo tanto, no fue un invento mío, sino que haciendo las cuentas como corresponde, llego a la conclusión que un sachet de suero de 500 mililitros, si yo lo pongo a 7 gotas por minuto, va a tardar 24 horas en pasar. De ahí sale la sencilla regla del 7. Como les mostraba recién, un frasco de 500 mililitros pasado a 7 gotas va a tardar 24 horas. Dos frascos, 500 más 500 van a ser entonces 1000 mililitros, van a pasar al doble de tiempo, 14 gotas por minuto. Tres frascos, 500 más 500 más 500, 1500 mililitros, van a pasar al triple de tiempo, al triple de goteo, 21 gotas por minuto. Y así sucesivamente cada vez que yo quiera aumentar. Entonces, la regla del 7, es la forma más práctica que se tiene, más rápida que se tiene, si yo quiero ver un goteo, cuánto lo pongo y cuánto volumen voy a pasar, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero pasar a 42 gotas por minuto, en 24 horas, ¿cuántos mililitros van a pasar? 3000. Exactamente. Entonces, siguiendo la regla del 7, tenemos 3000 mililitros que van a pasar en 24 horas. En forma sencilla y multiplicando entonces la cantidad de mililitros y la cantidad de gotas, voy a tener, o dividiendo, mejor dicho, la cantidad de frascos que pase. La regla del 7 exponencialmente va a ir poniendo 7 por 7 por 7 más 7 más 7, la suma de a 500 mililitros cada una de las veces para saber entonces cuánto es el volumen. De esa manera entonces, sabiendo el volumen, sé las gotas, es una forma fácil, una forma práctica que normalmente se utiliza en las guardias para hacerlo en forma sencilla cuando ponen un plan de hidratación de urgencia. Esta regla, que es muy práctica y que se utiliza mucho, a veces no es del todo efectiva para ciertas cuestiones cuando yo debo pasar otro tipo de volúmenes y debo poner droga dentro de esos pequeños volúmenes. Nuevamente entonces vamos a recordar que una macrogota equivale a 3 microgotas, por lo tanto 7 gotas es igual a 21 microgotas. Vamos a decir que 21 microgotas y 21 mililitros por hora en una bomba de infusión es lo mismo. Entonces, son las tres formas que tenemos que ver: el macrogotero, el microgotero y la bomba de infusión. Cuando yo tengo que utilizar volúmenes que no son exactos como con la regla del 7,
porque con la regla del 7 yo tengo que tener horas exactas, volúmenes exactos, para ponerlo a un goteo determinado. A veces la cuestión que el tiempo no es en 24 horas, sino que voy a poner un plan de hidratación de menos horas, o voy a pasar un volumen determinado con una droga en un tiempo determinado. Entonces, ahí, desgraciadamente, tengo que memorizar algunas fórmulas para llegar al cálculo exacto de la cantidad de volumen y de droga que yo voy a pasar. Repitiendo, la regla del 7, volúmenes exactos en tiempos de 24 horas a goteos exactos. Pero si yo debo pasar otros volúmenes y debo utilizar otros tiempos que no sean las 24 horas, voy a tener que memorizar unas fórmulas. Hay dos tipos de fórmulas que ustedes pueden haber visto en los diferentes libros que los confunden. Vamos a mostrar esta que por ahí es fácil y la habrán visto por todos lados. La fórmula del triángulo. La fórmula del triángulo pone en el vértice el volumen, pone de un lado el goteo, del otro lado el tiempo en horas, tiempo en horas enteras, y una constante que es la 3, es el 3. Esta fórmula se podrá utilizar siempre y cuando yo utilice el tiempo en horas enteras, en horas exactas, enteras. Y el volumen será en mililitros. ¿Cómo me muestra este triángulo que debo manejar? Bueno, si yo utilizo una de las puntas, por ejemplo, acá está marcado goteo, voy a ver qué me queda del otro lado. Y del otro lado me queda volumen dividido 3 por tiempo. Si yo tuviera que averiguar tiempo, ¿qué me queda del otro lado? Y me queda volumen sobre goteo por 3. Y si yo quisiera averiguar volumen, ¿qué me queda del otro lado? Me queda goteo por 3 por tiempo. Entonces, aprendiendo este triangulito, voy a poder utilizar esta fórmula, siempre y cuando tenga el tiempo en horas exactas, en horas enteras. El 3 es una constante que voy a utilizar porque también tengo que tener en cuenta que esta fórmula la voy a utilizar con los macrogoteros, o mejor dicho, como dijimos, con los normogoteros. Entonces, el triángulo hay que tener en cuenta que me va a mostrar una fórmula que siempre la voy a poder utilizar. Si el tiempo es en horas exactas, en horas enteras, pongo los 3 factores, uno en cada punta, tienen que estar en este orden, y yo de repente, nuevamente diciendo, quiero averiguar goteo, veo que hay del otro lado volumen sobre 3 por tiempo, quiero averiguar tiempo, que hay del otro lado volumen sobre goteo por 3, y si quiero averiguar volumen, ¿qué me queda del otro lado? Goteo por 3 por tiempo. De esa manera puedo averiguar volumen, goteo o tiempo de las 3 formas que les dije, con esas 3 fórmulas. ¿Se entendió este concepto? Hola, profe, buen día. Sí, yo entendí. ¿Le puedo hacer una consulta? Hágala. Me pasó que vio que teníamos que entregar un trabajo práctico, ¿no? Bueno, todavía igual no me lo corrigieron, pero a lo que yo voy es que
tuvimos también en clase y tuvimos un ejemplo, y yo usé esa fórmula, porque la hora era en horas enteras, y el resto de mis compañeros usaron las otras fórmulas. Entonces yo le digo a la profe, yo hice tal fórmula y me dio de la misma manera. Pero me dijo que no, que esa fórmula es vieja y que por lo general ya no se usa, y que el resultado no me va a dar, no me va a dar igual. Y yo le digo, pero si el resultado me dio exactamente igual, a mis compañeros le dio 3024 y a mí también. Bueno, pasa lo ¿Se siguiente. puede usar esa fórmula o es preferible no usarla? Porque para mí se me hizo mucho más fácil, mucho más práctico y lo entendí mejor. Voy a explicarte lo siguiente, Jorgelina. Sí se puede usar esta fórmula. Saquen los micrófonos. Sí se puede usar esta fórmula. Lo que pasa es que no en todas las cálculos se puede usar esta fórmula. Hay veces que sí la vas a poder utilizar y vas a poder utilizar cualquiera de las dos fórmulas y vas a llegar al mismo resultado. Pero en ciertas situaciones no vas a poder utilizarla y prefieren acostumbrarte a que utilices la otra, donde entonces no vas a tener que memorizar dos fórmulas, sino que vas a utilizar una sola, ¿no es cierto? Pero sí, tranquilamente vas a llegar al mismo valor si es que tenés el tiempo en horas, el volumen en mililitros y el goteo por minuto. Por ejemplo, acá esta señorita que se parece a vos y que me quiere mostrar las fórmulas, me da las opciones de cómo hallar volumen. Y me dice la señorita que yo puedo utilizar, por un lado, la fórmula que vimos acá. Volumen goteo por 3 por tiempo. Es la primera que está acá arriba. Y el tiempo dice que es en horas. Pero después tengo la segunda opción, que es la que quieren que se acostumbren a usar para no tener memorizadas dos fórmulas en la cabeza, que es que el volumen en mililitros va a estar dado por las gotas por minuto, por el tiempo total en minutos, no en horas como acá arriba, y por el factor goteo. Factor goteo es una constante que es el número 20 que vamos a tener para los macrogoteros. ¿Correcto? Entonces, depende de los factores que te den. Si coinciden, podrás usar estas fórmulas, pero si a vos no te dan alguno de los componentes, tendrás que usar esta fórmula. Los dos te van a dar volumen por mililitros. Todo depende de los datos que te den para resolver. A ver si tenemos algo por acá abajo. Bien, acá contestamos a tu pregunta. Yo quiero infundir 2000 mililitros de suero glucosado en 24 horas. ¿Cuántas gotas debemos infundir por minuto si 20 gotas corresponden a 1 mililitro? Si yo usara la primera fórmula, gotas por minuto me daría, que es el volumen total, sobre 3 por tiempo. Si nos fijamos acá al lado donde está la señorita que nos está ayudando, volumen total sobre 3 por tiempo. Entonces, reemplazando los factores, el volumen total son 2000 mililitros, sobre 3 por tiempo son 24 horas. Eso nos da 27,7, o sea, 28.
Pero si yo usara la otra fórmula, o sea, la de la opción 2, la que le mostré en segunda instancia, ¿qué es lo que me dice? Que las gotas por minuto es el volumen total de la infusión por el factor goteo, que es 20, sobre el tiempo total, que es en minutos. Vamos a ver si es cierto. El volumen total son 2000. 20 es el factor goteo, es una constante. La cantidad de horas son 24, pero como yo las tengo que expresar en minutos, es por 60. Si hago esta cuenta, me da exactamente lo mismo, 27,7, o sea, 28 gotas por minuto. La matemática nos da la respuesta. En este caso, con los datos que yo tenía, puedo usar cualquiera de las dos fórmulas y voy a llegar al mismo resultado. Las viejitas y las jovencitas a veces nos dan la misma diversión, ¿no es cierto? Y los mismos resultados. Suena raro, pero bueno, es así. A ustedes le hablaron de que es una fórmula viejita. Sin embargo, la pude aplicar perfectamente y apliqué la fórmula nueva de la misma situación, llegué al mismo resultado. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, sí, profe, se entendió. Yo quería saber más que nada eso, si llegando al mismo resultado estaba bien que yo implemente esa fórmula. Siempre y cuando los factores que me dan para realizar el planteo sean los correctos, sean los que pueda usar de acuerdo a la fórmula, ¿correcto? Entonces, si yo tengo factores que pueda utilizar con una u otra fórmula, voy a llegar al mismo resultado. El problema es si tengo factores que no me permitan llenar alguno de los espacios, pero acá ven que llené perfectamente la fórmula con los factores que tenía el problema. Sí, profe, gracias. Muy bien. Después, bueno, teníamos la de tiempo. La primera es la fórmula del triángulo. La opción 2 y la opción 3 es si es para el gotero y si la opción 3 es si es para la bomba de infusión. Las gotas por minuto. Esto es lo que presentamos recién. Ahora bien, vamos a ver este problema. No se enloquezcan. Al igual que como vimos la clase pasada, el problema puede tener 2 o 3 situaciones para resolver. O sea, puede ser que se resuelva en 2 o 3 cuestiones. Ahí están preguntando si alguien grabó la clase. ¿Están autorizados a grabarla? Yo no las grabo porque si no tengo 2 millones de clases grabadas. Pero el que quiera grabar puede grabarlas, ¿eh? Bueno, como les decía, un problema puede tener 2 o 3 situaciones para resolver. No tienen que tirarse de cabeza, tienen que mirar bien el problema y ver qué corno me están preguntando. Me quieren joder, pero yo los voy a joder porque los voy a resolver, porque soy inteligente y voy a mirar bien el problema. No se dejen avasallar y entren como un caballo desbocado a poner cualquier cosa. Este problema dice que se indica administrar un plan de hidratación parenteral de un suero de solución fisiológica a 125 mililitros hora.
La primera pregunta, ¿cuántos mililitros de solución fisiológica pasarán en 24 horas? Y yo me pongo a ver y digo, si en una hora están pasando 125 mililitros, es fácil. Tengo que multiplicar por 24 y voy a tener lo que pase en 24 horas. O sea, pasan 125 mililitros por hora. En una hora pasaron 125. ¿Cuánto van a pasar en 24? 125 por 24. ¿Fue complicado? No, simplemente me detuve, lo leí, razoné un poquito a ver qué es lo que me están preguntando y sin volverme loco con fórmulas. No, razoné la pregunta, la pensé a la pregunta y después de pensar tomé alternativas de solución. La alternativa fue esta, no fue utilizar ninguna de las fórmulas que estábamos viendo. Ahora después me pregunta, ¿cuántas gotas por minuto se le administrarán al paciente con una B14? Una B14, ¿qué tipo de gotas pasa? Pasa normogotas o macrogotas, como le dicen. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que tengo que averiguar es gotas por minuto. Gotas por minuto. ¿Cuál es la fórmula que tenía de gotas por minuto? Y nuevamente vamos a la situación de ver si, de acuerdo a los factores que tenemos acá, utilizo una u otra forma, la del triángulo o la otra nueva. Vamos a ver si podemos usar las dos. Gotas por minuto, para la del triángulo es volumen total sobre 3 por tiempo en horas. Muy bien. Tengo el volumen total, son 3.000, lo saqué de acá, es el volumen total en todo el día que voy a pasar en las 24 horas. El tiempo es 24 y la constante por 3. Eso me da 41,6, o sea, 42 gotas por minuto. ¿Puedo usar la otra fórmula? A ver qué es lo que pasa. Gotas por minuto es volumen total por factor goteo sobre tiempo total en minutos. El volumen total lo tengo, 3.000 mililitros, como dije. En este caso, el factor goteo, como es un normogotero, el factor es 20. Es una constante el factor goteo. Y el tiempo, como el tiempo es en minutos, 24 por 60 me va a dar la cantidad de minutos que yo tengo en 24 horas. O sea, esta cuenta, que me da 60.000 dividido 1.424, me da exactamente lo mismo, o sea que obtuve el mismo resultado. Con estos valores, el goteo lo puedo averiguar tranquilamente con cualquiera de las dos fórmulas porque estoy teniendo el tiempo en horas exactas. Como tengo el tiempo en horas exactas, puedo usar cualquiera de las dos fórmulas. Ahora, si me quieren joder, me van a poner entonces 90 minutos, por ejemplo. Entonces ya no tengo el tiempo en horas exactas y ya no podría utilizar la fórmula primera porque exige el tiempo en horas exactas. Por lo tanto, la única fórmula que podría utilizar es la segunda fórmula, que exige que el tiempo total sea en minutos. Entonces, si acá me dijeran 180 minutos, me dijeran 90 minutos, lo que sea, no es horas exactas,
siempre que no sean horas exactas, solamente tengo la posibilidad de usar la segunda fórmula. ¿Se entendió este concepto de cuál de las dos fórmulas uso? Si son horas exactas, puedo usar cualquiera de las dos. Si quieren, memoricen una sola, la segunda, para no tener dos fórmulas en la cabeza memorizadas. Pero pueden usar cualquiera de las dos si las horas son exactas. No se trata de un problema de antigüedad o de juventud. Se trata de un problema de qué tipo de factores tengo para utilizar. Horas exactas, puedo utilizar cualquiera de las dos. El tiempo es en minutos, solamente puedo utilizar la segunda fórmula. Acá nos dice, nos recuerda entonces que hay que recordar que el factor varía según las guías que utilicemos. Es nuevamente un recordatorio para machacar dentro de las cabezas duras que algunos tienen. Por ejemplo, si hay una prescripción médica que hay que administrar al paciente 1500 mililitros de solución intravenosa en 10 horas, ¿a cuántas horas debo administrar la perfusión? Al pedirnos gotas sabemos que utilizaremos una B13, macrogotas, y sabemos que el factor goteo, por lo tanto, es 20. Siempre para el macrogotero usamos 20. En este caso, nuevamente vamos a la misma fórmula, pero para no andar machacando con una u con otra fórmula, vamos a empezar a enfocarnos específicamente en la segunda fórmula. Así no tenemos que memorizar dos fórmulas, memorizamos una sola. Pero se entiende la diferencia, que cualquiera de las dos, si el tiempo es exacto, podemos usarla. Pero para no memorizar las dos, memorizamos una sola, memorizamos la segunda, y a partir de ahí empezamos a trabajar memorizando una sola. Por lo tanto, ya no vamos a ver acá el tiempo en horas, sino que siempre lo vamos a convertir en minutos para poder usar esta segunda fórmula y no tener que memorizar dos fórmulas. ¿Se entiende? Si no estamos con la regla del 7, las fórmulas del triangulito, las otras tenemos que memorizar un montón de fórmulas. Entonces nos enfocamos, la regla del 7 para uso diario, rápido, es fácil, y nos enfocamos en las segundas fórmulas, que son las modernas, como les dijeron, pero para tener menos cantidad de fórmulas en la cabeza y que nos resulte más fácil, más sencillo. Entonces, de acuerdo a este problema que tenemos que ver gotas por minuto, nuevamente vamos a ver que el volumen total son 1500 mililitros, el factor goteo en un macrogotero son 20 macrogotas, y el tiempo, que son 10 horas, la tenemos que convertir en minutos, y entonces 30.000 sobre 600 nos va a dar 50 gotas por minuto. ¿Se entiende? Entonces, que podríamos haber utilizado la otra fórmula, pero empecemos ya a trabajar con una sola para no embotarnos con un montón de fórmulas. Si esto lo tenemos que pasar a una bomba de infusión continua, lo que tenemos que hacer es agregarle al volumen, que era de 60 macrogotas, en la bomba de infusión se convierte como si fuera un microgotero, y entonces vamos a tener 150 mililitros hora.
Bueno, vamos a ver acá con tanto colorinche qué es lo que pasa. Perdón, ¿van entendiendo? ¿Nos vamos poniendo de acuerdo? ¿Cómo vamos? Sí, profe, yo tenía ese mismo problema en un ejercicio y no lo pude hacer porque no lo entendía, pero ahora que usted dice que también tenemos que usar un poco el sentido común, ahora ya me empezó Ya a ver más claridad. empezaron a funcionar Sí, las neuronas. sí, lo entendí, no, me perdía en esto de las fórmulas, pero ahora lo entendí. Lo Bueno, entendí, gracias. Profe, sí, profe, cuando te pide pasarlo a la bomba de infusión, entonces hay que hacer de vuelta toda la ecuación, pero cambiando el factor goteo, o lo puedo multiplicar por 3. no, lo tenés que multiplicar por 60 la cantidad de microgotas, acá en este caso. ¿Mm? Ah, listo, listo. O sea, el factor goteo que era Ujú. 20, lo convertís en Lo paso a 60. 60. Exacto. Bueno, acá nos dice, Pero siempre, disculpe, siempre van a ser esos valores entre 20 y 60. exactamente, o sea, entre 3 y 1, en definitiva, ¿no? Lo que pasa es que el factor goteo ya cuando entras en la fórmula, ya lo convertís en 20, y si es para la bomba de infusión o para el microgotero, lo convertís en 60. ¿Correcto? Sí, gracias. Bueno, si la dosis de ampicilina sulbactam prescrita fuera de 12 gramos en 24 horas, y cada ampolla de ampicilina sulbactam tiene 1,5 gramos, la dosis total debe administrarse dividida cada 6 horas, diluida en 300 mililitros de solución fisiológica a pasar en 45 minutos. ¿A qué velocidad de goteo deberá infundir la solución? Yo les dividí en colores, no sé si se les facilita o se les complica, como para ir pensando de a poco los datos que me van dando y por último las preguntas que tengo que resolver. Entonces, tengo que averiguar a qué velocidad de goteo deberé infundir la solución. Bien, como ven, hay dos preguntas a resolver. La primera pregunta, nuevamente, gotas por minuto, ya que me pide velocidad de goteo, gotas por minuto. Es la fórmula que debo utilizar. Ya la utilizamos varias veces y ya casi entonces la tengo que tener memorizada. Volumen total por factor goteo sobre tiempo en minutos. Estaban esos datos que tengo que pasar. Acá dice 300 mililitros de solución fisiológica. Es el volumen total que yo tengo que pasar. 300 mililitros. El factor goteo es 20. El factor goteo es 20. Y el tiempo que debo pasar es en 45 minutos. O sea, que habiendo visto detalladamente y desgranado todo el problema que tiene un montón de datos y de cosas raras, llego a la pregunta y voy a obtener de esos datos que fácilmente cambio los factores en base a los datos que me da. 300 mililitros, el volumen total, 20 es el factor goteo porque es un macro gotero, y 45 son los minutos que debo pasar el tiempo en esta solución. Como ven, ya trabajando con esta sola fórmula,
no tengo la complicación porque acá el tiempo lo tengo en minutos, tengo 45 minutos, entonces el volumen es un volumen que no es un suero completo, es menos de un suero. Entonces, memorizando las fórmulas nuevas ya, como les dije, sirve lo del triángulo, se los traje a consideración, pero no memoricen dos fórmulas porque si no se complican, traten de memorizar las fórmulas nuevas. Esto nos da que tenemos que prácticamente poner un goteo a chorro a 133 gotas por minuto y es la resolución de la primera parte del problema, que nos pregunta a qué velocidad de goteo deberé infundir los 300 mililitros en 45 minutos. Por otro lado, la segunda pregunta, por eso es un problema combinado con dos resoluciones a hacer, me habla de dilución, de dosificación, perdón. ¿Cuántos frascos ampollas necesitaré en 24 horas? Entonces, tengo que pasarle 12 gramos en 24 horas y cada ampolla tiene 1,5 gramos. Entonces, si 1,5 gramos es un frasco, 12 gramos, que es el total que debo pasar en las 24 horas, no lo sé, es X, regla de 3 simple como el otro día, producto de los medios 12 por 1 dividido 1,5 y eso me da que el total de frascos que yo voy a utilizar en las 24 horas para pasarle los 12 gramos son 8 frascos. Entonces, en el mismo problema, yo tengo que resolver una cuestión de goteo y tengo que resolver una cuestión de cuántos frascos tengo que ir a pedir a la farmacia para pasar la dosis que el médico indicó en el parte de enfermería o en la hoja de indicaciones. Hay que fijarse entonces siempre los factores que tenemos, los datos que nos dan y cuáles son específicamente las preguntas para no entrar como caballo poniendo cualquier cosa o cualquier fórmula. A ver acá. Ayúdenme si me equivoco, porque yo me puedo equivocar y ahora ustedes ya tienen que saber más que yo. El problema dice, se debe administrar fosfomicina 4 gramos disueltos en 250 mililitros de solución fisiológica en media hora, o sea, 30 minutos. ¿A qué goteo deberá ir? Y si debo colocarlo en una bomba de infusión, ¿a cuántos mililitros? Por último, me dice que cada frasco ampolla trae un gramo, ¿cuántos frascos necesitaría? Bien, a ver cómo es esta historia. Nuevamente, la fórmula de goteo. Nuevamente, la fórmula de goteo. Y vamos a usar la fórmula de goteo moderna. Ya no vamos a usar más la otra para que nos vaya quedando esta fija y no tengamos que tener dos fórmulas en la cabeza. El volumen total son 250 mililitros. Lo tengo. El factor goteo es 20, porque estoy con un macrogotero. El tiempo en minutos me dice que es media hora, por lo tanto son 30 minutos. Haciendo la cuenta, 166 gotas por minuto. Sencillo. Busco los factores, utilizo la fórmula específica, hago la cuentita, plin, resultado, tomá profesora, te jodí, lo resolví. Hay una segunda parte
hay una segunda parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la bomba de infusión, que en lugar del factor goteo ser 20, dijimos que era de 60 microgotas. Cambiamos entonces eso y nos da que son 1500 mililitros por hora los que yo voy a pasar. Por último tenemos la parte 3, que nos decía que un frasco tiene 1 gramo, yo tengo que pasar 4 gramos, 4 por 1, 4, tengo que tener 4 frascos para poder pasar la dosis total que tengo que pasar en todo el día, que tengo que pasar puesto en los 250 mililitros. Ya que entonces tengo que pasar 4 gramos en 250 mililitros. Una ampolla 1 gramo, tengo que utilizar 4 ampollas. Muy bien. Nuevamente vamos a ver otro problema. Otra vez se los separé en colores, para que aprendan a mirar y a ver los factores que tengo y las preguntas. De esa manera empiezan a ver, empiezan a razonar, empiezan a coordinar los diferentes factores, cómo los van a utilizar. Si no los usan así, se les mezclan todos, van para acá, van para... No, visto, poniéndolo así en colores, por ejemplo, uno lo que hace es ver por partes el problema para que el cerebro medio como que funcione diferente y razone mejor, entrelace mejor los conocimientos para resolver mejor. Es un consejo que yo les doy, por ahí no les sirve para nada, me mandan a pasear y lo hacen de otra manera, ¿no es cierto? Entonces el problema dice, se ha prescrito la administración de 2,25 miligramos de piperacilina más tazobactam disuelta en 100 mililitros de destroza al 5%, a una velocidad de 70 mililitros hora. ¿Cuántas horas durará la infusión? Por lo tanto, si es horas, lo que tengo que averiguar es tiempo. Acá la fórmula no es la fórmula de goteo, sino que es la fórmula de tiempo. La fórmula de tiempo que me dio la señorita, ya descartamos entonces la primera, nos enfocamos a la segunda, vemos que es en macrogotero, por lo tanto no usamos la de microgotero, sino que usamos la de macrogotero, y tenemos que el tiempo total en horas va a ser volumen total por factor goteo sobre gotas por minuto por 60 minutos. Reemplazando los factores, el volumen total son los 100 mililitros que me dice. El factor goteo, perdón, acá vamos a ver una cosa que se me chispoteó. El factor goteo acá lo está dando para hacerlo en una bomba de infusión, por eso 60, está hablando de infusión, y las gotas por minuto son 75 mililitros en 60 minutos.
Entonces, la pregunta era por una bomba de infusión, por eso habla de infusión, y por eso el factor goteo lo convertí en 60. Por lo tanto, el tiempo será de 1 hora, 30 minutos. Por otro lado, la segunda parte de la pregunta, ¿cuántos frascos deberé utilizar para preparar la dosis? Si un frasco son 4,5 gramos, 2,25x, haciendo la cuenta, eso me da que debo utilizar medio frasco. Bien. Vamos a otro. Debo preparar una infusión de roncuroño a 400 miligramos en 400 miligramos de solución fisiológica en 120 mililitros. O sea, yo tengo 120 mililitros, el resto del sachet lo descarté, puse los 400 miligramos dentro de los 120 mililitros y eso que preparé lo tengo que pasar en 10 horas. ¿A qué goteo lo debo colocar? Nuevamente, gotas por minuto, volumen total, factor goteo sobre tiempo. El tiempo en minutos, yo tenía 10 horas, los tengo que multiplicar por 60, me da 4 gotas por minuto. Y si fuera mililitros hora, el factor goteo en lugar de ser 20 va a ser de 60 y van a ser 12 microgotas por minuto. El resto, averiguar las ampollas, nuevamente regla de 3 simple. Muy bien. Gracias entonces por la atención y si no prestaron atención, no se preocupen, van a estar igual que ahora, que no pueden estar peor. Me cansé. Tengo muchas clases ayer, antes de ayer, hoy vengo medio agotado. Bueno, más o menos hemos complementado un poco lo del miércoles. Si quieren intensificar todavía un poco más y visto de otra manera, con otras palabras, con otra suavidad, los invito a que mañana presencien la clase, el taller de la profesora Clara y el lunes. Entonces ya teniendo los conceptos aclarados y recontra aclarados, lo único que queda por delante es seguir haciendo prácticas de los problemas. Entender las medidas de capacidad, entender las equivalencias que hay entre ellas, utilizar las fórmulas, las modernas, no porque las antiguas no se puedan utilizar nunca, sino que para qué van a memorizar 2 tipos de fórmulas para que se les complique más dentro de la cabeza. Entonces, memoricen fundamentalmente las modernas y sepan que la conversión a microgotero simplemente se hace porque el factor goteo de 20 pase a 60. Así que por ahora entonces los dejo, los dejo tranquilos. Me parecería bueno que mastiquen todo lo que hablamos ahora y todo lo que hablamos el miércoles y presencien las nuevas clases ya con
las cosas más metidas y más aclaradas en la cabeza, para que tengan una vista ya con la nueva clase, los ojos más abiertos, las cosas mejor asimiladas, que lo que fue es la intención de tener 2 clases donde se refresquen, se reacomoden las ideas, y ahora con la profesora Clara, 2 clases más donde ustedes puedan preguntar con mayor intensidad después de que se asienten mejor todo lo que vimos el miércoles y lo que vimos hoy. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, ha sido un gusto haber compartido las 2 clases con ustedes. Espero que haya sido útil. Hagan la continuidad con Clara y yo creo que para el día del examen no van a tener ningún problema, y aquellos que cursaron en otro momento y estén participando de los talleres, que les sirva bien como un acto recordatorio de cosas que vieron, y a veces hay que refrescarlas para traerlas al momento y utilizarlas correctamente. A mí también, después de muchos años de profesión, tengo que repasar cosas porque con el tiempo uno se van olvidando, entonces siempre es bueno refrescar, entrar en una clase de capacitación de nuevo o agarrar un libro de nuevo, porque las cosas con el tiempo, y si no se utilizan cotidianamente, medio se olvidan. Así que aquellos que cursaron en otro momento, bárbaro, y los que son nuevos, seguimos practicando para el día del parcial. Bueno, que tengan un muy buen día todos, que la pasen muy bien, y ha sido un gusto entonces de haber estado a la mañana con ustedes. Les mando un abrazo y a cuidarse. Gracias, Gracias, profe. profe, igualmente. Gracias, profe, que tenga buen día. Buen día, Chao, profe. chao. Hasta luego.